Arratsaldeon. Bueno, es un papelón tener la última charla de Naucas. La verdad que estoy un poco nervioso, o bueno, estaba, porque ayer vino Peláez, me miró a los ojos y me dijo: Óscar, tengo todas las esperanzas depositadas en tu charla. Claro, uno se queda mucho más tranquilo cuando oye eso, ¿no? Bueno, la verdad es que no me gustaría estar aquí ahora mismo, pero os tengo que contar la última de Vermeer. Bueno, o Vermeer o Vermeer, ya sabéis de quién os estoy hablando. De hecho, quienes frecuentéis este evento, recordaréis cómo hace 2 años, sin que nos pusiésemos de acuerdo, las obras de este artista fueron saliendo continuamente sobre esta misma pantalla. Yo hablé de falsificaciones y conocí a una persona que también tenía interés en cómo se abordaba la obra de Vermeer desde un punto de vista científico. Esa persona me mandó una noticia impactante hace unos meses, bueno, impactante para mí, y es que la National Gallery de Washington decía que uno de sus 4 Vermeers no lo era. Esta conclusión fue gracias a un estudio técnico y artístico. Os digo que es impactante porque solo se conocen unas 40 obras de Vermeer que estén atribuidas sin ninguna duda, así que cada Vermeer cuenta. La obra en cuestión es esta, Joven con flauta. Como digo, en la National Gallery un grupo de expertas llegó a la conclusión de que no era un Vermeer haciendo estudios científicos y artísticos. Y este estudio se hizo justo antes de lo que fue el gran acontecimiento artístico de este año. De nuevo, para mí, la exposición de Vermeer en el Rijksmuseum de Ámsterdam. Allí se juntaron 28 obras de Vermeer. Nunca se habían juntado tantas y jamás se volverán a juntar. Bueno, yo soy profesor en la universidad, eso significa que también investigo y, como nos contó ayer Mike Santandrews, la ciencia no se hace sola, hay que hacerla. Así que me fui a Ámsterdam a investigar. Bueno, mi investigación depende de la financiación pública, da para lo que da, pero por lo menos podéis ver que se trata de una obra pequeña, con un tamaño de menos de un folio. Así que lo que voy a hacer es contaros la investigación que hicieron las expertas de Washington. Para eso os tenéis que quedar con este otro cuadro, Joven con sombrero rojo, de Vermeer. Veis que guardan un parecido razonable. De hecho, ambas son tronis. Esto es un género artístico muy popular en el siglo XVII neerlandés y todo el mundo conoce una, La joven de la perla. Bien, estas obras son tablas pintadas con óleos. Y me temo que, como aquí la mayoría de la gente sois de ciencias y de pintar sabéis más o menos lo mismo que yo, pues dejadme que os explique un poco. Una pintura al óleo se parece más a esto. ¿Vale? No tengo la culpa de que la charla sea a las 8. Vamos a ver, dejadme que me explique. Esto es una lasaña. Está hecha por capas. Una pintura al óleo también está hecha por capas. Tenemos un soporte, que puede ser una tabla o un óleo, luego tenemos una capa de preparación, diferentes capas de pintura, quizá un barniz. Entonces, a la hora de estudiar este tipo de obras, solemos coger un trocito milimétrico, una sección transversal, y la llevamos al microscopio, porque así podemos ver esa composición de estratos y entender cómo se ha creado la obra. Os he traído un ejemplo. Esto no es una obra de Vermeer, esto es una investigación de una compañera y es un óleo contemporáneo, pero me sirve perfectamente para explicar lo que quiero. Veis que hay diferentes capas y veis que en algunas capas podemos ver unas partículas. Esas son partículas de pigmento. Esto mismo hicieron con Joven con flauta. ¿Y qué encontraron? Vieron que en los estratos inferiores el tamaño de las partículas de pigmento era más pequeño que en las superiores.
Y en las obras estudiadas de Vermeer sucede lo contrario. Vermeer molía más sus pigmentos cuanto más arriba, más cerca de nuestra visión, utilizaba una pintura con un pigmento más fino. Por lo tanto, esto atentaba contra su modus operandi. ¿Qué más podemos hacer para saber si es o no un Vermeer? Pues mirar cómo está pintado, si está bien pintado o está mal pintado. Así que en Washington se centraron en ciertos detalles. Por ejemplo, ese respaldo de la silla, que es muy parecido en ambos cuadros. Si lo examinamos de cerca, vemos como el de joven con sombrero rojo está ejecutado con más maestría que el otro, por no hablar de la mano que sujeta la flauta. Eso no tiene ni articulaciones. Y hay un dedo ahí, pues bueno, podría ser un dedo o cualquier otra cosa. Así que bueno, siguen sonando las alarmas. Y una tercera sospecha, esta vez relacionada con los pigmentos. Vermeer se caracterizaba por utilizar un pigmento verde particular, una tierra verde que llamamos, para hacer las sombras de las carnes, es decir, las sombras de la piel de sus personajes. Así que se analizó mediante métodos químicos ambos cuadros y encontraron esa tierra verde en los dos. Así que bien, ¿no? Los dos podrían ser Vermeers. Pero cuando miraron de cerca cómo estaba aplicado, en uno estaba aplicado con sutileza y de una forma creíble, y en el otro, pues en la pantalla no se ve muy bien, pero es como un manchurrón verde que a saber quién lo ha hecho. Así que en la National Gallery de Washington llegaron a la conclusión de que Joven con flauta no podía ser una obra de Vermeer, pero sí de alguien cercano, porque había utilizado este pigmento, por ejemplo, quizá de un colaborador o de uno o una aprendiz. Lo que hicieron fue poner esta cartela en su museo. Bien, os decía que este estudio se hizo poco antes de la gran exposición de Ámsterdam. ¿Os imagináis la carita de los comisarios cuando les dicen, oye, que os mandamos 4 cuadros, pero solo 3 Vermeers? Bueno, pues se quedaron con esta cara. Esto es un documental que se llama Close to Vermeer, lo podéis ver. Y bueno, esa cara la pusieron sabiendo que había cámaras delante. Imaginad cómo estarían de verdad. Bien. ¿Qué creéis que pusieron en la cartela de Ámsterdam? Aquí, atribuido a Vermeer. Bueno, dejadme que os explique un poco. Lo primero es que cuando en una cartela aparece atribuido ya estamos sembrando cierta duda. Y lo segundo es que estos expertos no estaban del todo de acuerdo con las conclusiones que se habían extraído. Dijeron, a ver, sí, el verde está aplicado de aquella manera, pero si miramos otras obras de Vermeer, sucede lo mismo y nadie las pone en duda por eso. O, vale, los detalles no son brillantes, pero si miramos una de sus grandes obras maestras y nos fijamos en esa mano, tampoco tiene articulaciones, ¿no? Parece un muñón o alguien que le han pegado martillazos en la mano, y nadie duda que sea un Vermeer. Así que los expertos de Ámsterdam lo que dicen es que esta obra sí que es un Vermeer, pero que es un estudio, es una prueba en un proceso de autoaprendizaje, era su primer Troni, para llegar luego a la excelencia que alcanzó con La joven de la perla. Esa es su teoría. También dicen que el estado de conservación de la obra no es del todo bueno y que entonces se podrían extraer conclusiones erróneas. Y por último, lanzan una pregunta con cierta malicia, pero que tiene sentido, sobre todo aquí hay profesores y profesoras, dicen, si es un aprendiz y le está enseñando, ¿por qué no le corrigió? ¿Por qué no le dice, oye, muele más el pigmento o ese verde que has hecho es una mierda, empieza otra vez? ¿No? Bueno, no seré yo quien os diga quién tiene la razón. Personalmente creo que en la National Gallery tienen que estar muy seguras porque nadie se quiere quitar un Vermeer del museo. Además, esto abriría un nuevo escenario, porque no se conoce que Vermeer tuviese aprendices y desde el punto de vista de la historia del arte sería algo fascinante. Con esta charla, lo que os quiero decir es que no es fácil tomar estas decisiones. Yo me subí a este mismo escenario hace 2 años
y os hablé de unas falsificaciones de Vermeer que se habían esclarecido gracias a un estudio científico. Pero era algo relativamente fácil porque se habían encontrado pigmentos del siglo XX en una obra pues, que no los puede tener. Pero no siempre es tan sencillo. Al fin y al cabo, la ciencia es una pata más, es una herramienta, pero no sirve de nada si no lo complementamos con un estudio artístico, un estudio desde el punto de vista de la historia del arte y de la restauración. Bien, os decía al principio de la charla que este estudio me lo mandó una persona que conocí en Naucas. Habrá quien ya haya adivinado que se trataba de Manu Arregui. Manu me mandó un mail el 8 de octubre del 2022 y me mandó esta noticia. Me decía, bueno, lo tenemos que comentar, ¿qué tal una charla que has dado en Zamora? Bien, ese mail se ha quedado en la bandeja de mails que no voy a poder contestar jamás porque Manu nos dejó al día siguiente. Os decía al principio que no me gustaría estar aquí, y no me gustaría estar aquí porque ojalá fuese Manu quien nos hubiese dado esta charla. Eskerrik asko. Vamos con los premios.